Bienvenidos y bienvenidas a esta nueva explicación de la ficha pedagógica del Plan Educativo Aprendamos Juntos en Casa. Esta vez correspondiente al proyecto número 4 en su semana 1 para la Educación General Básica Superior. Empecemos. Mis estimados estudiantes y compañeros docentes, esta semana empezamos con un nuevo proyecto que es el proyecto número 4 y que corresponde a la semana número 24 de este año lectivo. Les presento mi sugerencia de portafolio y las respectivas explicaciones de las actividades. Tenemos el objetivo de aprendizaje. Los estudiantes comprenderán que la historia, la tecnología, la ciencia y el arte se entrelazan y evolucionan de forma conjunta, fomentando la curiosidad del ser humano por conocer y construir un mundo mejor. El nombre del proyecto número 4 es Entrelazando conocimientos para construir un mundo mejor. Empezamos entonces con las actividades de esta semana número 1. En esta semana trabajarás con las asignaturas Lengua y Literatura, Estudios Sociales, Educación Cultural y Artística, Matemática e Inglés. El tema de esta semana es Origen de los acontecimientos más relevantes de la humanidad. Empezamos con la asignatura de Lengua y Literatura que corresponde a la actividad número 1, cuyo tema es Niveles de comprensión lectora. Nivel literal. Cuando leemos un texto podemos comprenderlo en distintos niveles: comprensión literal, inferencial y crítica. El nivel literal es cuando captamos todo lo que el texto dice explícitamente, es decir, comprendemos la información tal cual está presentada en el texto. En el numeral 1 nos indica: lee con atención el siguiente texto. Este texto tiene que ver con lo que es la historia y se genera el texto con dos preguntas. ¿Cuándo empezó la historia? ¿Quiénes escriben la historia? Deben ustedes leer todo lo que indica esta lectura para responder las siguientes actividades. En el numeral 2 tenemos: para lograr una comprensión literal del texto, formula una serie de preguntas a partir de los siguientes enunciados. Escríbelas en tu cuaderno y respóndelas. En las preguntas literales tenemos qué, quién o quiénes, cómo, cuándo. Con estas palabras nosotros tenemos que redactar las preguntas que serían literales. Aquí en la sugerencia les pongo 2 preguntas con sus respectivas respuestas y ustedes deben completar las siguientes. Por ejemplo, tengo: ¿qué suceso se toma como inicio de la historia? Se toma como fecha de inicio de la historia desde la aparición de la escritura, cuando el hombre pudo poner por primera vez sus ideas e impresiones por escrito. Esto hace más de 5.000 años. ¿Quiénes escriben la historia? Quienes escriben la historia son los historiadores, basándose en diferentes elementos a los que denominamos fuentes. Como pueden observar, estas preguntas se basan en el texto y están planteadas y les he dado su respuesta literalmente con lo que dice el texto. Ya a ustedes les toca responder si utilizan mi sugerencia utilizando la palabra cómo y la palabra cuándo. Esta sería entonces la actividad número 1 que corresponde a Lengua y Literatura, pasando a la actividad número 2 con la asignatura de Estudios Sociales, cuyo tema presenta el estudio de la historia. Recuerda, la historia nos ayuda a entender el presente estudiando el pasado. La importancia de la historia reside en el hecho de que un pueblo que no recuerda su historia corre el riesgo de repetirla. Nuestra realidad hoy en día es como es gracias a la historia pasada. Nunca está de más conocer el pasado de un pueblo o el pasado de la humanidad. El numeral 1. Responde la siguiente pregunta en tu cuaderno. ¿Quién crees que es el protagonista de la historia? Esta pregunta deben responderla de acuerdo a lo que ustedes saben.
Yo en este caso he planteado: los protagonistas son aquellas personas que de alguna forma hicieron algo positivo o negativo para la sociedad o la humanidad. En el numeral 2, lee el texto La historia, una ciencia, de la página 26 a la 28 del texto integrado de Estudios Sociales de octavo de Educación General Básica del Ministerio de Educación. Aquí les dejo el link para que lean estas páginas y es donde vamos a encontrar este tema. Vamos a leerlo de igual forma para continuar con las actividades. Numeral 3. Realiza una lluvia de ideas sobre el texto, La historia, una ciencia. Como les indiqué, una vez que ya leyeron esta actividad o estas páginas, tienen que hacer la lluvia de ideas correspondiente al texto que leímos. En este caso yo he generado 3 ideas, ustedes pueden generar muchas más, recordando que una lluvia de ideas es todo lo que nos da a entender o lo que entendimos de un texto de manera puntual. Tenemos entonces: estudia los hechos del pasado. Las personas son los protagonistas. Se divide en periodos. Así ustedes pueden ir redactando estas ideas. Y en el numeral 4 tenemos: crea una infografía sobre el tema anterior en una hoja de papel bond. Utiliza tu lluvia de ideas, imágenes, conceptos y colores. Una infografía es una interpretación visual de los textos. Sirven para explicar conceptos y presentar datos de una manera gráfica que resulta más atractiva. Yo les voy a presentar una sugerencia de infografía. Aquí, como pueden observar, tengo el tema del texto, que es La historia, una ciencia. Tengo como título parte de las ideas que he recopilado de la lectura, como son los hechos, personajes y periodos. Para cada uno de ellos presento una imagen y en la parte inferior una breve descripción de cada una de estas imágenes. Esto es lo que representa una infografía y es lo que ustedes más o menos deben realizar en esta actividad. Hasta aquí terminamos con esta actividad número 2 y damos paso a la actividad número 3 con el tema acontecimientos artísticos históricos, que corresponde a la asignatura de Educación Cultural y Artística. Un acontecimiento artístico histórico es un evento o situación que tiene una característica extraordinaria, adquiere relevancia y logra llamar la atención en una sociedad moderna. Los acontecimientos son recogidos e informados a través de medios de comunicación. La historia, la tecnología, la ciencia y el arte fueron evolucionando en forma conjunta. De esta manera, el ser humano comprendió los acontecimientos más relevantes de cada época. Vamos a conocer sobre los acontecimientos artísticos más relevantes de nuestros antepasados hasta nuestra época. En el numeral 1 de esta actividad nos indica: realiza una observación de tu entorno sobre los acontecimientos artísticos e históricos que se han encontrado en tu comunidad o sector. Por ejemplo, pintura, vasijas u otros hallazgos arqueológicos. Los hallazgos arqueológicos son descubrimientos de restos materiales dispersos en la geografía y conservadas a través del tiempo. Las instalaciones artísticas son un tipo de arte contemporáneo en el cual el artista utiliza como parte de la composición el propio medio, como paredes, pisos, luces e instalaciones, además de objetos diversos. Por ejemplo, las instalaciones artísticas del ecuatoriano Amaru Cholango. Aquí podemos observar los objetos diversos utilizados por este artista. Y en la parte inferior podemos observar hallazgos arqueológicos que en este caso corresponde a nuestra cultura Valdivia. Ustedes también pueden investigar sobre otros hallazgos. Tenemos el numeral 2. Recrea los acontecimientos históricos que encontraste en tu comunidad o sector. Para ello puedes dibujarlos o realizar objetos en 3D. Recuerda utilizar materiales disponibles en casa y luego realiza una pequeña descripción de cada uno de ellos. En esta actividad
como dice aquí, ustedes pueden dibujar lo que encontraron. Por ejemplo, si ustedes encontraron los mismos hallazgos que yo, pueden dibujar algunos de estos objetos. O como también realizar objetos en 3D. En 3D significa hacerlo ya de una manera física, utilizando podría ser plastilina o algún otro material que se pueda moldear. Y eso deben realizar en esta actividad. En el numeral 3, diseña y realiza una instalación en algún lugar que te guste de la casa, donde debes poner todos los objetos o dibujos que creaste anteriormente con su respectiva descripción. Escribe una hoja el paso a paso de la creación de tu instalación artística. En este punto, como aquí lo indica, deben ubicar estos dibujos o los objetos realizados en un lugar de la casa para que ustedes puedan explicarlos o exponerlos. Deben realizar lógicamente la descripción de cada objeto. El numeral 4. Comparte con tu familia tus conocimientos y las experiencias que tuviste acerca de los acontecimientos históricos. Bien, aquí ya es la exposición. Recuerda guardar tus trabajos en tu caja portafolio. Tenemos la actividad 4, donde entra la asignatura de matemática con el tema resolución de triángulos rectángulos. Para resolver un triángulo rectángulo, es decir, determinar sus dimensiones y sus ángulos, puedes usar el teorema de Pitágoras, que dice: el cuadrado de la medida de la hipotenusa es igual a la suma de las medidas de los cuadrados de los catetos. Esto significa la utilización de esta fórmula que vemos aquí: a al cuadrado más b al cuadrado igual c al cuadrado. Tenemos aquí los ángulos rectángulos. ¿Cómo sabemos que un ángulo es rectángulo? Cuando tiene un ángulo de 90 grados. Aquí podemos observar el ángulo de 90 grados y acá también, aunque no signifique que los lados van a tener la misma medida. Tenemos aquí que estos lados que conforman el ángulo se llaman catetos, y los que unen los catetos, que es el lado más grande, se llama la hipotenusa. Reemplazado con letras, tenemos el cateto A, el cateto B y la hipotenusa, que va a ser C. Numeral 1. Observa cómo se comprueba sin dibujar si un triángulo cuyos lados miden 3 centímetros, 4 centímetros y 5 centímetros respectivamente es rectángulo o no. Si es rectángulo, la hipotenusa debe ser el lado mayor, es decir, debe tener 5 centímetros. Y se debe cumplir con el teorema de Pitágoras. Entonces comprobemos. C al cuadrado igual a al cuadrado más b al cuadrado. Reemplazamos los valores sabiendo que el lado más largo, que es la hipotenusa, sería 5 centímetros, igual a, que podría ser 4,2, más b, que podría ser 3 al cuadrado. Resolvemos las operaciones. 5 elevado al cuadrado da 25, 4 elevado al cuadrado 16 y 3 al cuadrado 9. Sumamos estas dos cantidades y nos da 25. Entonces, como aquí hay igualdad, cumple con el teorema de Pitágoras. Acá hay otra forma de expresar esta fórmula. También se podría utilizar c igual raíz cuadrada de a al cuadrado más b al cuadrado. De igual forma resolvemos y nos vamos a dar cuenta que también da una igualdad, lo que de igual forma cumple con el teorema. Cualquiera de las dos formas podemos utilizar para resolver este tipo de operaciones. Y aquí nos indica, como son iguales, entonces se cumple el teorema de Pitágoras. Tenemos aquí las razones trigonométricas, son seno, que se simplifica con sin, coseno cos y tangente tan. Dado un triángulo rectángulo, se definen sus razones trigonométricas respecto de uno de sus ángulos. Alfa como, aquí vemos el gráfico. Tenemos un ángulo rectángulo, ya vimos que es rectángulo porque uno de sus lados es un ángulo recto o de 90 grados. Tenemos los lados
que es A, B y C. Los ángulos A mayúscula, C mayúscula y B mayúscula. Tenemos entonces que nos muestra aquí un ángulo alfa, que es que vemos aquí. Y nos pide sacar las razones trigonométricas, es decir, debemos sacar el seno de alfa, el coseno de alfa y la tangente de alfa. Para eso se utiliza estas fórmulas. El seno de alfa va a ser igual al cateto opuesto sobre o dividido para la hipotenusa. Tenemos aquí el ángulo alfa. ¿Cómo sabemos cuál es el cateto opuesto? El cateto opuesto siempre va a ser el lado más lejano del ángulo, que en este caso sería el lado A. Y la hipotenusa ya escuchamos o ya vimos que es el lado más grande del triángulo, que en este caso sería este. Y más adelante vamos a ver que también se utiliza un cateto adyacente, que es el otro que tiene contacto con dicho ángulo. Entonces, reemplazamos valores A dividido para C. El coseno de alfa es el cateto adyacente por la dividido para la hipotenusa, como vemos aquí, B y C. Y la tangente de alfa será cateto opuesto dividido para el cateto adyacente. Tenemos B dividido para C. Bien, esto es la explicación que nos da la ficha, que nos servirá para resolver los siguientes ejercicios. Numeral 2. Ponte a prueba. Resuelve en una hoja los siguientes ejercicios. 2 aviones salen del mismo aeropuerto. Uno se dirige hacia el norte y el otro al oriente. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia uno del otro, uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Vamos a hacer el gráfico antes de empezar con las operaciones. Aquí podemos ver 2 aviones que están en un mismo aeropuerto. Nos dice el problema que uno va hacia el norte, aquí vemos hacia el norte, y otro al oriente o al este. Cuando están a 1580 kilómetros de distancia, entonces aquí haríamos las respectivas líneas formando los lados, y los 1500-800 kilómetros será la hipotenusa, que es la distancia que hay del uno al otro avión. Uno de ellos ha recorrido 800 kilómetros. Vamos a decir que aquel que va hacia el oriente ha recorrido 800 kilómetros. ¿Qué distancia ha recorrido el otro avión? Tenemos aquí que nos falta la distancia del avión que ha ido hacia el norte, y esa es la que debemos encontrar. Para eso vamos a utilizar una operación similar a la que ya observamos, con la diferencia de que en vez de sumar los lados, aquí se resta la hipotenusa con el lado que ya se conoce. Por eso vemos aquí la fórmula A igual C al cuadrado, que corresponde a la hipotenusa, menos B al cuadrado, que es el valor que ya tenemos. Lo que vamos a hacer es reemplazar valores. Tenemos 1580 kilómetros elevado al cuadrado menos 800 kilómetros elevado al cuadrado. Resolvemos normalmente, nos da estas cantidades, restamos estas dos cantidades y luego vamos a encontrar la raíz cuadrada. Bueno, este aquí está de más, vamos a eliminarlo. Bien, y nos da esta cantidad, 1362,5 kilómetros, que mide el lado A. Eso es la forma en cómo se resuelve este problema. Vamos paso al siguiente ejercicio. Si nos situamos a 120 metros de distancia de un cohete, la vista hacia el extremo superior del mismo recorre un total de 130 metros. ¿Cuál es la altura total del cohete? De igual forma, aquí nos pide encontrar un lado. Vamos a observar que este es un ángulo rectángulo. Tenemos un lado, otro lado y la hipotenusa. Para resolver este ejercicio vamos a utilizar la misma fórmula. Pueden ustedes ponerle el lado del cohete, la letra A, esta letra B y esta letra C.
Y vamos a utilizar la misma fórmula que hemos hecho aquí y van a encontrar la altura total del cohete. Seguimos con el siguiente ejercicio. Hallar el valor de la hipotenusa y las razones trigonométricas del ángulo alfa. Tenemos entonces el gráfico donde un lado es igual a 6, el otro lado es igual a 14. Vamos a encontrar la hipotenusa. Aquí la operación que vamos a realizar ya la vimos en esta parte inicial. Vamos a utilizar esta misma fórmula para realizar esta operación, así que no es tan compleja. Vamos a utilizar en este caso esta fórmula de aquí. Ya sabemos que para encontrar la hipotenusa es igual a la suma de los lados elevados al cuadrado y podemos encontrar la hipotenusa. Reemplazamos los valores, resolvemos las operaciones y tenemos que la hipotenusa mide 15,23 unidades. Bien, así es como se debe realizar este ejercicio. Pero nos pide algo más, las razones trigonométricas del ángulo alfa. Aquí tenemos el ángulo alfa. Recordemos las razones trigonométricas. Estas son las razones trigonométricas, seno, coseno y la tangente. Entonces por eso les he puesto aquí esta parte donde lo que ustedes simplemente deben hacer es reemplazar estos valores. Y si pueden simplificarlo, pues lo realizan también. Y continuamos con la siguiente actividad o el numeral 3. Reflexiona y escribe en una hoja. ¿Qué partes de un triángulo rectángulo hay que conocer para resolverlo? Bueno, yo les pongo aquí como respuesta que hay que conocer dos lados o catetos, un lado y la hipotenusa o un lado y un ángulo. Si un problema nos presenta cada uno de estos datos, nosotros podemos resolver este triángulo rectángulo. ¿Se puede resolver un triángulo rectángulo conociendo solo dos ángulos? ¿Por qué? Sí se puede, porque recordemos que la suma de sus tres ángulos internos de un triángulo es de 180, de tal forma que, conociendo dos ángulos, podríamos conocer el tercero y resolver el mismo. Y la pregunta 3, ¿cuál es la utilidad del teorema de Pitágoras en la actualidad? Ya les dejo eso para que ustedes puedan responder. Pudiendo ser una de ellas, se utiliza mucho en lo que es la ingeniería. Y para terminar con esta semana de trabajo tenemos la actividad número 5 que corresponde a inglés. Como ya han escuchado y han visto en vídeos anteriores, yo explico totalmente en español esta actividad para que sepan cómo realizarla. Tenemos el tema, dispositivos digitales en nuestras vidas. Numeral 1. Mira las imágenes y colorea los dispositivos digitales en los que Facebook está disponible. Bien, de estos objetos o dispositivos ustedes deben colorear donde se pueda utilizar el Facebook. Por ejemplo, estamos comúnmente que puede ser en el celular. Ustedes deberán buscar los otros. El segundo numeral. Lea el texto y enumere dos efectos positivos y dos negativos de la tecnología. Aquí tenemos una lectura que tiene como tema dispositivos digitales en nuestras vidas. El primer dispositivo digital fue una enorme computadora numérica creada en 1946 durante la Segunda Guerra Mundial para enviar mensajes secretos. En la actualidad, el 43,3% de la población mundial tiene acceso a dispositivos que podemos utilizar para estudiar, obtener información precisa y compartirla en segundos, comunicarnos a nivel mundial, etc. Sin embargo, no todo el mundo utiliza la tecnología correctamente. Algunas personas se enferman porque juegan videojuegos durante horas y otras pierden su dinero porque caen en trampas digitales.
Por eso tenemos que administrar nuestro tiempo correctamente en dispositivos digitales. Aquí tenemos un cuadro donde deben utilizar o numerar las ideas positivas o negativas que tiene la tecnología. En este caso he ubicado un positivo que dice: podemos utilizar los dispositivos digitales para estudiar y comunicarnos. Ustedes deben ubicar el segundo efecto positivo. Y del lado negativo he ubicado también uno que traduce: algunas personas pierden dinero porque caen en trampas digitales. Ustedes deben encontrar el otro. Hasta aquí entonces llega la explicación de esta nueva semana de trabajo, recordándoles que en la descripción del vídeo les dejo el link para que puedan descargar esta sugerencia de portafolio. Recuerda, ya lo hice yo, ahora te toca a ti. No olvides dejar tus dudas, comentarios o sugerencias en la caja respectiva. Nos vemos en una próxima oportunidad.